Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias por la seguridad de tu bondad, de tu misericordia, y al abrir tu palabra necesitamos, por eso pedimos la presencia de tu Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, feliz sábado, hermanos. Sí. Antes de ver el video, vamos a adorar al Señor y a escuchar testimonios de cómo Dios se ve reflejado en sus vidas. Después le voy a pedir a los diáconos que se adelanten. Probad y ved. Historia de hoy. Sabia decisión. Ahí vivía Juni, una hechicera muy solitaria. Todo lo que su corazón era ahora estaba estampado en su rostro. Yo soy Jacqueline Cristina, adventista del séptimo día, y estoy muy preocupada porque mi libro El origen de la rosa, el primero de una posible trilogía, no se está vendiendo. Tú naciste en la iglesia. Fuiste bautizada en la iglesia.
Estás escribiendo un libro sobre magia. Mi marido y mi madre ya me habían alertado sobre ese hecho antes de que fuera publicado el libro. Pero yo ignoré las advertencias y seguí adelante. Nada estaba saliendo bien para nosotros desde que tomé la decisión de escribir sobre aquel tema. Un día estábamos en la iglesia, muy tristes con nuestra situación y con sentimientos de culpa, cuando escuché la voz de Dios hablando directamente conmigo. Esos libros que hablan sobre historias que en realidad no sucedieron, historias que son dedicadas al enemigo, historias que son usadas por el propio enemigo para poder llevar a las personas a sus pies. Muchas veces en nuestras vidas nos olvidamos de cuán importante es entregar nuestras vidas a la mano de Dios. Que puedas tomar tu decisión en este momento. Tú no puedes ser uno de ellos. Tienes que hacer la diferencia. Tienes que hablar de Jesús a donde vayas. Porque es Jesús quien debe hacer la diferencia en nuestra vida. Es Él quien debe transformar nuestro corazón y es de Él que deben surgir las historias que vamos a llevar adelante, que vamos a publicar y mostrar a todos los que están alrededor sobre ese Dios que servimos y aguardamos. En aquel momento yo entendí por qué el libro no se estaba vendiendo. Entonces tomé la decisión de cerrar el contrato con la editorial y retirar el libro de las librerías. A partir de aquel día sentí una paz llenando mi corazón y con muchas ganas de volver a escribir, dediqué mi segundo libro al Señor. Esta vez yo escribiría un libro para motivar a las personas a valorar las bendiciones que reciben todos los días. Todo iba bien. En ese nuevo proyecto pude realizarme haciendo yo misma las ilustraciones, algo que en el libro anterior no fue posible debido al contrato con la editorial. Finalmente el libro Vinci quedó listo, pero yo no tenía dinero para la publicación y después de intentar un acuerdo con las editoriales, perdí las esperanzas y estaba muy triste. Hola. Hola, Esther. ¿Está todo bien? Sí. ¿Cómo va la editorial? Ah, qué bien. Bueno, infelizmente no va a poder ser. No conseguimos el dinero ni un patrocinador. Vamos a tener que dejarlo para otra oportunidad, Esther. Ahora no vamos a poder editar el libro. Sí. Claro. Claro. Inmediatamente, Esther. Ay, qué noticia maravillosa. No sabes cuánto recé por eso. Ah, está bien. Mañana te llamo para arreglar. Gracias, Esther. Chao. Una de las editoriales que busqué me propuso que ilustrara algunos libros que estaban en fase de finalización en cambio de la publicación del mío. Las cosas fueron tan bien que después de concluir ese trabajo fui contratada como ilustradora principal de la editorial. Tuve el placer de estar presente en el lanzamiento de mi libro Vinci en la Bienal del Libro de San Pablo. Yo estaba realizada al ver a las personas comprando y leyendo un libro que considero un libro del bien. Dios me advirtió y me dejó cosechar los frutos de mi error. Después que volví a los brazos del Padre, pude ver cómo es bueno ser fiel a sus principios. Somos piedras brutas que Dios convierte en joyas. Probad y ved. En reconocimiento y gratitud a Cristo por todo lo que Él es, entregamos nuestros diezmos y ofrendas como parte de nuestra adoración. Oremos, hermano. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este hermoso día que nos está dando. Bendice estos diezmos y ofrendas, Señor, que sea para tu obra, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, Señor. Suenen las palabras del buen Salvador, traedme el diezmo al granero.
Aclamad a Cristo, dueño y creador, dadle lo mejor primero. O traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Cristo nuevamente vuelve a decir, con el diezmo y liberal ofrenda, muchos el mensaje hoy podrán oír y hallarán la santa senda. O traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Dad a Dios mejor y más completo don, vuestra vida entera y vuestra hacienda. Entregad a Cristo hoy el corazón, que es la más preciosa ofrenda. O traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Para seguir alabando al Señor, vamos a buscar en nuestros himnarios el himno número 1, Cantad alegres al Señor. Cuando escuchamos los acordes nos ponemos de pie. Los invito a que podamos postrarnos para adorar al Señor. Amoroso y buen Padre que estás en el cielo, Señor, santificado y glorificado sea tu santo nombre.
Señor, en este día, más que agradecidos estamos por tener este privilegio de poder estar aquí en tu casa, Señor, de poder reunirnos en tu presencia, Señor, de poder tener esta libertad de alabarte, de adorarte, Señor, de escuchar tu palabra. Señor, pedimos humildemente tu santa presencia en medio de nosotros. Señor, que tu Santo Espíritu se mueva en esta mañana aquí. Señor, que podamos abrir nuestra mente, nuestro corazón, para poder escucharte nuevamente, Señor, para poder guardar y atesorar tu palabra en nuestro corazón, Señor, y poder llevársela también a aquellas personas que tanto te necesitan. Señor, pedimos por nuestra iglesia, por tu iglesia, Señor, por aquellas personas que no han podido venir, que están padeciendo dificultades, Señor, situaciones de enfermedad, sufrimientos, necesidades, Señor, que ni imaginamos. Señor, por nuestra familia, por nuestros seres queridos, por las personas que están cerca nuestro. Más que agradecidos por todo, Señor, por tu misericordia, por tu perdón, Señor, y porque tú eres nuestro Salvador. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Bueno, feliz sábado. Quien tuvo la primera oración, Karina, esposa. Guillermo, quien les habla. Y quien tiene el pan de vida hoy es Gabriel Garamajo, a quien le vamos a dejar los minutos restantes. ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Cómo están? Yo estoy igual que ustedes, esperaba otra cosa ver en esta mañana, pero bueno, es lo que quedó, no es lo que hay, es lo que quedó. Pero principalmente venimos a compartir la palabra del Señor y creo que recién Cari oraba y que podamos realmente escucharlo a Él en esta mañana. ¿Les parece? No sé si han notado algún cambio en el templo. ¿Han notado? ¿Sí o no? Se nota que está un poco más, no un poco, que está iluminado el templo. ¿Les gusta así o no? Bueno, ahora van a tener que venir mejor peinados, sin nada en el saco, porque se ve mucho más de lo que se veía antes. Pero estamos contentos porque esto también lo tomamos como un avance, ¿no? Y agradecemos a los hermanos que estuvieron detrás de esto. Y adelante también, así que estamos contentos por eso y porque podemos contar con esta iluminación. Pero vinimos a hablar de la palabra del Señor. Vinimos a meditar un rato. No me gusta decir sermón porque no nos vamos a sermonear en esta mañana, sino que vamos a escuchar esta meditación con la idea de que nos vayamos mejor de lo que hemos venido. No por lo que uno puede decir, sino por lo que el Señor nos va a decir en esta mañana. Hay historias en la Biblia que a uno los va marcando. Creo que ustedes tienen su historia preferida, ¿sí o no? Claro, tienen su personaje preferido. O varios, o varias historias. Pero las historias pasan de ser preferidas a ser muchas veces la historia que necesito releer, la historia que necesito volver a estudiar, la historia que necesito volver a analizar por las diferentes situaciones que ustedes o uno va atravesando y que necesita volver a leer, volver a escuchar, volver a redescubrir cosas en esa historia que en algún momento la hemos estudiado mucho, en algún momento la hemos dejado porque hemos aprendido otras y en un momento es bueno volver a esa. ¿Les pasa o no? A mí me pasa. Y hay una historia maravillosa para mí, es una de mis preferidas, no le voy a decir en qué lugar está de mis preferidas, pero es una que es básica, pero encierra todo lo que el Señor quiere hacer y sigue queriendo hacer en nosotros. Pero también encierra la parte que me corresponde a mí hacer para que el Señor pueda cumplir lo que Él desea para mi vida. ¿Se entiende hasta acá? Muy bien. Vamos a buscar en nuestras Biblias. Buscamos en nuestras Biblias el Evangelio según San Marcos. El Evangelio según San Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5.
Marcos capítulo 5. ¿Se acuerdan cuando hace unos meses atrás tuvimos los 10 días de oración? ¿Se acuerdan que el pastor que nos acompañó mencionaba que Marcos escribió cosas que otros de los evangelios no? Dio detalles que otros de los evangelistas no. Bueno, en esta historia que se cuenta en los demás evangelios, hay ciertos detalles que los otros evangelistas no es que pasaron por alto, no es que se olvidaron, sino que por la gracia de Dios y por el regalo de Dios han quedado escritos así y sirve para material de estudio. El Evangelio según San Marcos, el capítulo 5, comienza la historia, pero no es la que vamos a estar meditando en esta mañana, comienza la historia con la liberación del endemoniado o los endemoniados gadarenos. Jesús venía de calmar la tempestad, Jesús había pasado al otro lado para que nos ubiquemos, había pasado un tiempito con los discípulos, había hecho el milagro en Gadara, lo habían echado de Gadara, ¿se acuerdan? ¿Por qué? ¿Se acuerdan por qué lo habían echado? Porque había matado una piara de cerdos. ¿Y Gadara de qué vivía? De la cría de cerdos. Y dijeron, bueno, entonces, Señor, agradecemos tu milagro, pero económicamente te retirás. Pero el endemoniado, los endemoniados, según el relato, querían ir, ¿no? Que desde aquí la obra en Gadara siguió igual. Jesús vuelve a cruzar, ¿se acuerdan que la ida había sido un poquito complicada? Vuelve a cruzar y obviamente se encuentra con casi la misma multitud que había dejado, por más que muchos lo habían seguido. Y el relato dice que son dos historias en una, pero nosotros vamos a analizar solamente una, a partir del versículo 21. En este contexto que Jesús pasó un día en Gadara, vuelve, y cuando vuelve a este lado de donde había salido, hace uno o 2 días atrás, un día más o menos atrás, se encuentra nuevamente con el mismo panorama. Vamos a leer juntos. Capítulo 5, versículo 21 empieza nuestro relato. Dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él, ¿qué? Una gran multitud. Y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado como Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. Versículo 23. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Versículo 24. Fue pues con él y le seguía una gran multitud. ¿Qué pasaba? Que le apretaban. Ahora, los planes de Jesús no eran ir a la casa de Jairo. Aparentemente, los planes de Jesús era bajar de la barca e ir a un almuerzo que le había preparado Mateo. ¿Se acuerdan la historia? Mateo se había encontrado con Jesús, se había convertido en discípulo y él en forma de agradecimiento por los cambios a su vida le había preparado un almuerzo. La historia nos cuenta en el deseo de la gente que la intención de Jesús era bajar de la barca e ir a pasar un tiempo en la casa de Mateo almorzando en forma de gratitud de Mateo hacia Jesús. Pero se encuentra con un inesperado, entre comillas, podríamos decir. Se encuentra que no cualquier persona viene a buscarlo a Jesús. Viene un principal en la sinagoga. Viene Jairo. Uno dice, bueno, era Jairo. No, era Jairo. Era Jairo, un principal, un dirigente, alguien de la sociedad alta, alguien de la alta sociedad, alguien que era conocido, alguien que tuvo que pasar por muchos pasos para llegar a la conclusión de que Jesús tenía la solución para su hija. Y no solamente Jairo viene corriendo, imagínense para alguien que tiene poder, para alguien que se cree mucho, venir corriendo y caer de rodillas delante de alguien que ni sabían quién era, pero que había escuchado que hacía milagros. Y el relato dice que Jairo se postró y le dijo, ¿podés venir a mi casa? ¿Dice eso? No. Le dice, si te queda tiempo en la agenda, después pasá. No, le dice, vamos a casa, le da una orden porque estaba acostumbrado a dar órdenes, vamos a casa porque mi hija está enferma, está agonizando. Todos miraron a Jesús y dice que Jesús hizo un cambio de planes y empezó a caminar no hacia la casa de Mateo, sino hacia la casa de Jairo. Y el relato dice que una gran multitud, ¿qué hacía? Lo seguía. Y el versículo 24 da un detalle importante, lo apretaban. O sea, las calles angostas, gran multitud, Jesús estaba apretado. Pero hay una canción media antigua, no sé si los más grandes se van a acordar, que dice que a la casa de Jairo
Iba Jesús, una gran multitud iba tras él y sucede algo. ¿Saben la canción o no? O ya somos muy viejos. A la casa de Jairo iba Jesús, una gran multitud iba tras él. Bueno, búsquenla que en algún lado debe estar. Y aquí sucede, y aquí acontece la historia que nosotros vamos a meditar en esta mañana. Es todo esto el contexto. Pero fíjese la historia y lo maravilloso de esta historia, que dice mucho más de lo que nosotros podemos leer. ¿Se entiende? Nosotros tenemos algunos detalles, pero esta historia dice mucho más del milagro que Jesús hace. Ustedes la conocen de memoria seguramente. Versículo 24 termina esta partecita diciendo, fue pues con él, con Jairo, y le seguía una gran multitud. Y le apretaban. Versículo 25 dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, sino que le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud. Versículo 27 termina diciendo, y tocó su manto. Versículo 28 dice, porque decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. Nosotros decíamos, Jairo, un principal, vino y le dio una orden a Jesús. Esta mujer, más o menos de unos 40 y pico de años, aunque no está bien decir la edad de las mujeres, hacía 12 que sufría de una enfermedad que no es de las mejores, que no es de las más lindas, sobre todo para una mujer. Tenía una pérdida. Y la sangre es ¿qué? Vida. Durante 12 años dice que esta mujer sufrió de esta pérdida, de este padecimiento, de esta enfermedad. Y nosotros cuando leemos la historia decimos, claro, la mujer fue por detrás, tocó el manto y se sanó. ¿Y está bien, sí o no? Claro. Pero lo que nosotros muchas veces perdemos de vista es todo lo que la enfermedad de eso traía. Todo lo que esa enfermedad atraía consigo. La mujer estaba sufriendo físicamente, claro, porque perdía sangre. Pero también la mujer estaba sufriendo financieramente. Porque el relato es claro y dice que tenía una posición y ahora no tenía nada. Porque lo había gastado ¿en qué? En médicos. O sea, no solamente la mujer estaba sufriendo de su enfermedad, de pérdida de sangre, sino que también estaba financieramente mal. Pero no solamente eso, sino que la historia nos dice que durante 12 años esta mujer no vio a su familia. No sabemos si tenía hijos, no sabemos si tenía esposo, pero no vio a su familia. ¿Por qué? Porque culturalmente en ese momento tener esa enfermedad era símbolo de que alguien estaba impuro. Entonces no solamente la mujer tuvo que salir de su casa, vivir 12 años fuera, sino que se tenía que vestir de una forma diferente. Y que cada vez que ella se acercaba, la gente que gritaba, impura. O sea que no solamente estaba sufriendo físicamente, financieramente, sino que también estaba sufriendo familiarmente. Porque si tenía hijos, se perdió los últimos 12 años de la crianza de sus hijos. Si tenía esposo, se perdió los últimos 12 años de compartir con su esposo. Pero no solamente eso, y seguimos agregando, sino que socialmente estaba mal. Porque ella durante 12 años, vestida de esa forma, sufriendo esa enfermedad y fuera de esa casa, no podía ir a comprar. No podía hacer las compras habituales. No podía juntarse con sus amistades, a charlar, a tomar algo. No podía, porque cada vez que se acercaba a la multitud, vestida de esa forma, todos la identificaban como impura. O sea que esta mujer estaba sufriendo físicamente, financieramente, familiarmente, anímicamente, porque la vida se le iba desgastando, socialmente y también espiritualmente. Porque cada vez, o los que han pasado por la experiencia de ir al médico y que un médico te diga no sé lo que tenés, es complicado. Porque nosotros vamos al médico para que nos diga qué tengo. Cuando el médico te dice no sé, es complicado. Y esta mujer dice que lo había escuchado de muchos médicos. Por eso cuando nosotros leemos este relato, solamente nos centralizamos en que Jesús ¿qué hizo? Bueno,
Fue la mujer, se entró ahí, tocó y su flujo quedó sano. ¿Y es verdad, sí o no? ¡Claro! Pero todo lo que traía esta enfermedad muchas veces pasa desapercibido. Muchas veces nos olvidamos que esta mujer sufrió todas estas cosas. No un día, no un mes, no un año, sino ¿cuánto? 12 años. Traten de ponerse un momento, hombres y mujeres, traten de ponerse por un segundo en la vida de esta mujer. 12 años sin ver a tus hijos. 12 años sin ver a tu esposo o esposa. 12 años no pudiéndote tratar con tus amigos. 12 años no pudiendo moverte en la sociedad porque te señalaban. 12 años pagando y no sintiéndote bien. Y no solamente eso, sino que el relato dice que la mujer vino con el último ánimo a tocar el manto de Jesús. Porque decía, esta es mi última oportunidad. Por eso cuando nosotros leíamos al principio, ¿ustedes creen que es casualidad que Jesús cambió el recorrido? No. ¿Ustedes creen que es casualidad que Jairo vino y dijo, bueno, vamos a casa, y Jesús dijo, bueno, vamos? No. Jesús sabía que alguien necesitaba de él. Jesús sabía que alguien estaba sufriendo. Jesús sabía que alguien estaba necesitando que venga a restaurar por completo su vida. Y ahora Jesús es capaz, y lo demostró en esta historia y lo demuestra, de cambiar sus planes, de cambiar sus cosas. ¿Por quién? Por mí. Por ustedes. Jesús es capaz de cambiar, dejar amigos, dejar un almuerzo por venir a ayudarme. Ahora, ¿en qué parte entramos nosotros? Bueno, este no fue un encuentro cualquiera. La mujer dice que oyó hablar de Jesús. En algún momento oyó hablar de Jesús. En algún momento alguien le dijo algo acerca de Jesús. La historia no lo dice. El deseado tampoco lo dice. Pero puede ser que en algún momento ella escuchó cuando Jesús dijo, venid a mí si estáis trabajados, cargados, enfermos, que yo los voy a sanar. Tal vez en eso centró su fe. Tal vez en eso centró su convicción, su confianza. Tal vez en eso centró su último esfuerzo. Porque sabía que no sabía si se iba a poder volver a encontrar con Jesús. No sabía si la vida le iba a dar otra oportunidad. No sabía si Jesús iba a volver a pasar por ahí. No sabía. Por eso el relato dice que cuando oyó hablar de Jesús, empezó a pensar y dice, yo me tengo que encontrar con Jesús. No mañana, no pasado, hoy me tengo que encontrar con Jesús. Hoy tengo que apuntar mi fe, mi confianza, mi ánimo, lo que he escuchado, poner en práctica lo que he aprendido para que mi vida cambie de una vez por todas. Entonces dice que ella centró su esfuerzo y su último ánimo y su último suspiro diciéndose, aunque sea tocar el manto, seré sano. Y con esa convicción, con esa confianza, con esa fe, con ese ánimo, ese buen ánimo que le provocaba decir, si vienen a mí los voy a hacer descansar. ¿Ustedes creen que la mujer no estaba cansada? Claro. ¿Ustedes creen que la mujer no estaba dolida, aparte de enferma, desanimada? ¿Y Jesús qué dijo? Todos ellos van a encontrar descanso si vienen a mí. Y la mujer cumplió al pie de la letra. Fíjense cómo estábamos leyendo recién. Cuando oyó hablar de Jesús, versículo 27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque ella decía, si tan solo tocare su manto, seré salva. Y con ese espíritu, con esa convicción, con esa fe, con ese ánimo, con ese último esfuerzo, en un momento, ustedes lean en sus casas el deseo a todas las gentes. Y te desespera una parte del capítulo porque dice que estiraba la mano y no llegaba. Lo han leído seguramente. Estiraba la mano y la multitud se la sacaba. Hasta que la mujer dijo, bueno, ya me doy por vencido, no tengo cambio, no tengo solución, no me voy a poder encontrar con Jesús. Hizo el último esfuerzo y con la última punta del dedo tocó el manto. Y el relato continúa diciendo, versículo 29, dice, y enseguida
la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquella enfermedad o de aquel azote, dice algunas cosas, alguna traducción. Y aquí sucede algo maravilloso. Versículo 30. Luego Jesús, que hasta aquí había sido solamente alguien que pasaba, no había tomado protagonismo. Versículo 30 dice, luego Jesús, conociendo que en sí mismo el poder había salido de él, volviéndose a la multitud, hace una pregunta. Ahora traten de ubicarse por un segundo entre la multitud. ¿Cómo leíamos al principio? Que una gran multitud apretaba a Jesús camino a la casa de Jairo, ¿sí o no? Leíamos versículos antes. Ahora esa misma multitud que lo apretó ahí en el encuentro con Jairo, iban a la casa de Jairo. Esa misma multitud es la que ahora, cuando Jesús va pasando, Jesús hace alto, para. Una multitud que no viene mirando, ¿qué hizo? Se apretaron más. Imagínense si hubiera estado en la multitud. Jesús para, tal vez levanta la vista, ¿no? Tal vez seguro levanta la vista y hace una pregunta. ¿Qué pregunta hace? ¿Quién me tocó? Si ustedes hubieran estado en la multitud, ¿con qué cara lo hubieran mirado a Jesús? Sinceramente, no la hagan, ¿no? Pero ¿con qué cara? Imagínense con qué cara. Bueno, hay uno que habló, y es el que siempre habla, y es el que nos da cosas para que nosotros hablemos. Versículo 31, Jesús pregunta en el 30, ¿quién me ha tocado? Versículo 31, sus discípulos, en otra versión dice Pedro, siempre dispuesto a hablar, le dicen, ¿ves que la multitud te aprieta y preguntas quién me ha tocado? No me quiero imaginar la cara de Pedro, ¿no? Lo hemos estudiado todo este trimestre, ¿no? Pero no me voy a imaginar como diciendo, ¿qué me estás preguntando? La multitud te aprieta, la multitud te pellizca, la multitud te empuja, hasta te tiran del pelo, te quieren tocar, te han tocado, y vos me estás preguntando quién te ha tocado. ¿No parece una pregunta media desubicada de Jesús? Miren cómo continúa diciendo, versículo 32. Dice, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Versículo 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo, le contó su testimonio, le dijo toda la verdad. Versículo 33 termina diciendo esta historia. Versículo 34, él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y quedas libre para siempre de esta enfermedad. Ahora, esta mujer se encontró con Jesús. Tuvo un encuentro con Jesús como nunca nadie había tenido. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, claro, tocó el manto. ¿Había algo místico en el manto? No, era un manto común. Ahora, cuando nosotros analizamos la historia, la pregunta de Jesús toma un significado importante. ¿Quién me tocó? Y había una lista larga para hacerle de quiénes los había tocado. Pero Jesús dijo que reconoció que de él había salido ¿qué? Poder. Jesús, y esto es muy importante, pueden olvidarse de todo, pero no se olviden de esto, traten de no olvidarse. Jesús reconoce nuestro toque casual con nuestro toque de fe. Porque la pregunta obvia que sale de esta pregunta de Jesús es decir, ¿por qué todos los que tocaban a Jesús no fueron sanos? ¿Por qué todos los que apretaban a Jesús no se sanaban? ¿Ustedes creen que la única enferma era la mujer? No, debe haber habido un montón de enfermos. ¿Por qué? Jesús sabe distinguir nuestro encuentro casual, nuestro encuentro de un minuto, nuestro encuentro sin necesidad muchas veces, nuestro toque casual sabe diferenciarlo de nuestro toque y encuentro necesitado de que Jesús cambie nuestra vida para siempre. Nada más y simplemente que eso. Por eso todos los que seguían a Jesús, ninguno fue sano. Solo la mujer que centró su mente, su ánimo, su corazón, su fe, su convicción en acercarse a Jesús con la seguridad de que Él cambiaría su vida para siempre. Por eso este relato encierra muchas más cosas de lo que nosotros podemos ver a simple vista. Porque nosotros podemos decir, sí, la mujer fue sanada y se fue contenta.
Después de 12 años Jesús reestructuró su vida, después de 12 años cambió su vida, porque después de 12 años pudo volver a su casa, después de 12 años pudo volver a ver a sus hijos, a volver a relacionarse con su esposo, a volver a salir con sus amigos, a volver a recuperar financieramente su vida, a sacarse esa vestidura de sufrimiento y ponerse su vestido de satisfacción, de alegría, lo que a ella le gustaba. Por eso este relato dice muchas más cosas de lo que nosotros leemos a simple vista. Por eso este relato es básico pero fundamental para nuestra vida. ¿Saben por qué? Porque Jesús sigue pasando. Jesús sigue cambiando planes para que nosotros podamos encontrarnos con Él. Pero nosotros muchas veces preferimos esos toques casuales, porque no estamos dispuestos a cambiar nuestra vida. Porque no estamos dispuestos a dejar lo que venimos haciendo. Porque no estamos dispuestos a comprometernos como Jesús nos pide. Ahora, cuando nosotros decidamos tener ese encuentro con Jesús que cambie nuestra vida para siempre, el Señor puede hacer estos milagros. El Señor quiere hacer estos milagros. No solamente quiere sanarte de tu enfermedad, sino que quiere restaurarte a tu familia. Todos por ahí tenemos algún caso que no nos llevamos bien. Quiere reinsertarte en tu familia. Pero no solamente eso, todavía dicen, no, con mi familia me llevo bien, pero no me llevo bien con mis compañeros. No me puedo hacer amistad. El Señor también me demuestra en este milagro que puede hacerlo. Pero tengo amigos, me llevo bien con mi familia, lo que pasa es que abro la billetera y no pasa nada. El Señor también quiere hacer eso. Ahora, ¿de quién depende? ¿De Jesús o de mí? Jesús sigue pasando. ¿Vas a dejar que pase? ¿Vas a dejar que se vaya sin su cometido de cambiar tu vida para siempre? Por eso decía que a lo largo de las historias o de las experiencias que uno va pasando, a veces es bueno releer ciertas historias. A veces es bueno recordar ciertas historias. A veces es bueno redescubrir esas historias que son preferidas, pero que vamos descubriendo otras y estas las vamos dejando. Y por las circunstancias que uno va viviendo, es necesario recordar que Jesús quiere hacer milagros en tu vida. Que Jesús quiere cambiar tu vida. Y que Jesús no solamente quiere hacer eso y está dispuesto a eso, sino que el llamado es que nosotros dejemos de encontrarnos casualmente con el Señor. Y que podamos tener ese encuentro que cambie para siempre nuestra razón de vivir inclusive. Porque muchas veces no le encontramos razones. Volvemos a la historia un segundo. La mujer dice que llegó con el último ánimo a encontrarse con Jesús. ¿Sí o no? Con el último esfuerzo. ¿Y cómo se fue? ¿Cómo se imaginan que se fue? No sé si saltó de alegría. ¿Cómo habrá entrado a su casa? Y el marido le habrá dicho, ¿volviste? ¿Qué te van a decir? No, volví porque me encontré con Jesús. Estoy sana. Estoy bien. Me encontré con Jesús. Y abrazar a sus hijos. Me encontré con Jesús. Ahora nosotros decíamos recién y coincidíamos, ustedes no lo decían, pero veo por sus caras que coincidimos en esto, que el Señor está pasando y se quiere encontrar con vos. ¿Se quiere encontrar conmigo? ¿Qué vamos a hacer? No sé si trajiste una enfermedad física, no sé si tu problema es anímico, psicológico, social, espiritual, monetario, familiar, social, un montón de cosas que analizábamos recién. Jesús quiere cambiar eso, pero requiere que vos creas en Él. Requiere que vos te convenzas de que Él es el cambio apropiado para tu vida. Y en esta época de cambios, mejor que Jesús cambie nuestra vida. Que Jesús restaure nuestra vida. Y Él lo quiere hacer hoy. Y no nos vamos, yo no voy a decir, no digo que lo hacen está mal, ¿no? Pero no voy a apelar, bueno, vamos a ponernos de pie. No, cada uno sabrá. Porque la mayoría nos hemos puesto de pie porque el de al lado se ponía de pie. Pero, ¿cómo vas a volver a tu casa?
¿Cómo vas a volver a tu casa en esta mañana? Vas a llegar y vas a poder abrazar a tu esposa diciendo, Jesús me cambió, Jesús me restauró. Vas a poder llegar y abrazar a tus hijos y decir, Jesús me cambió. Pero no por lo que hemos escuchado, sino por lo que Él quiere hacer. Y nosotros le tenemos que dejar hacer. Jesús está pasando, Jesús cambia planes, Jesús se organiza para que vos cambies, para que a vos te vaya mejor. Tal vez hoy dijiste, no, voy con el último ánimo. Pruebo hoy, no voy más. No sé, puede pasar. No sé, yo ya no tengo cambio. Esto lo hemos escuchado mucho a los cristianos y un pecado, decir, no cambio más. Dios quiera que te vayas con la seguridad de encontrarte con Jesús. Dios permita o ustedes permitan, y yo permita, que el Señor haga no solamente los cambios que quiere hacer, sino los grandes milagros que quiere hacer en nuestra vida. Que el Señor pueda sanarte, que el Señor pueda curarte, que el Señor pueda animarte, que el Señor pueda en ese encuentro hacer que vos te vayas mucho, mucho, mucho mejor de lo que viniste. Él está dispuesto a hacerlo, como lo leímos. Ahora, la parte que nos corresponde a nosotros es creer, no solamente creer, sino confiar y entregarnos a Jesús para que cambie nuestra vida. Cada uno sabrá lo que tenga que cambiar, pero no tenga ningún lugar a duda de que si dejamos que Jesús cambie eso que nosotros creemos, no tengan lugar a duda de que vamos a hacer un paso hacia adelante en la presencia del Señor. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos acompañe y que, como siempre digo, no se queden con lo que han escuchado. Tenemos muchas cosas para leer. No me arriesgo a decir el número de capítulo del Deseo de todas las gentes, pero el toque de la fe creo que se llama el capítulo. Búsquenlo, ¿sí? ¿Se llama así? ¿El toque de la fe? ¿Puede ser? Bien, todavía no fallamos tanto en la... El toque de la fe, búsquenlo y léanlo, pero léanlo con la certeza que Jesús va a cambiar su vida, de que Jesús está dispuesto y nosotros solamente tenemos que dar el paso de buscarlo, de encontrarnos, y Él es capaz de hacer estos grandes milagros. Que el Señor nos bendiga. Muy bien, para finalizar vamos a buscar en nuestros himnarios el himno número 183, No me olvidé de ti. ¿Nos ponemos de pie? Te amé hasta morir.
Oremos. Querido Padre Celestial, te damos gracias nuevamente en esta mañana. Gracias porque prometiste volver y que nunca nos dejaste. Gracias por esa seguridad, por tu compañía. Señor, que en esta mañana agradecemos el mensaje. Señor, que podamos tener nuevamente, Señor, ese encuentro contigo y que podamos vernos cara a cara. Permite, Señor, que todo eso pase, pero que ante todo podamos abrirte nuestro corazón, Señor, para que nuestros pensamientos estén fijos en ti. Señor, condúcenos, guíanos nuevamente a nuestros hogares, cuida de nuestros familiares, bendice a cada uno de los presentes. Pedimos todo y lo agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén.